Tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenides al acto de apertura y primer clase de la Diplomatura en Perspectiva de Géneros y Diversidad, organizada por el Poder Legislativo de la provincia del Chaco, el municipio de Resistencia, la Universidad Nacional del Chaco Austral y Fundación Formarte, cuya directora es la doctora Claudia Fabiana Pisirilo y coordinadora, quien les habla, Carolina Yaguedú Balmaceda. Adhieren a esta propuesta de formación el Superior Tribunal de Justicia del Poder Judicial de la provincia del Chaco, el Centro de Estudios Judiciales, Librería Contexto, Consejo de Abogados de Resistencia, Colegio de Abogados de Resistencia, Colegio de Abogados de Saespeña, Colegio de Abogados de Charata, Colegio de Abogados de Castelli, Colegio de Abogados de Villa Ángela, Colegio de Abogados de San Martín, AMJA, FAM, Ateneo de Estudios Procesales, INADI, INESIP, FTTCH, Fundación Travesti Trans Chaco, Unidos por la Diversidad, Fundación Identidades Diversas Chaco, Sindicato de Trabajadores Judiciales, Defensoría del Pueblo de la provincia del Chaco, Instituto de Derecho Penal del Consejo de Abogados, Instituto de Géneros del Consejo de Abogados de Resistencia. Se encuentran presentes en el estrado la señora Elida Cuesta, presidenta del Poder Legislativo de la provincia del Chaco, el doctor Víctor Emilio del Río, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, Gustavo Martínez, intendente de la ciudad de Resistencia, el doctor Manuel Ricardone, secretario académico de la Universidad Nacional del Chaco Austral, la doctora Claudia Pisirilo, directora de la Diplomatura, el señor Rubén Darío Duc, presidente de Fundación Formarte y titular de Librería Editorial Contexto. También se encuentran presentes en este auditorio legisladoras y legisladores provinciales, funcionarios y funcionarias del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia, magistrados y magistradas y funcionarios del Poder Judicial Nacional y Provincial, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia del Chaco, presidente del Consejo de Abogados de la Ciudad de Resistencia y Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, abogadas, abogados y abogadas del foro, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, abogados y abogades, público en general. La Diplomatura en Perspectiva de Géneros y Diversidad pretende aportar a la formación pública y gratuita en este campo específico, procurando acompañar y potenciar y certificar saberes de personas que integran la sociedad civil atravesadas por esta problemática, posibilitando la adquisición de conocimientos de una perspectiva interdisciplinaria en estudios de género que les posibilite el análisis de las relaciones de géneros en sus aspectos simbólicos, sociales y subjetivos, y capacitar sobre diversas disciplinas para que se desempeñen en sus campos de trabajo específicos con tal enfoque de género para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, cumpliendo cabalmente con la Ley Micaela y los tratados internacionales. La diplomatura constará de 13 clases con 2 encuentros presenciales optativos, siendo esta tarde el primero de ellos. Recordamos a las personas presentes que esta actividad está siendo transmitida en vivo vía streaming, el aula virtual de Fundación Formarte. A continuación, la presidenta de la Cámara de Diputados, señora Elida Cuesta, hará entrega a la doctora Claudia Pisirilo la declaración de interés legislativo número 367 del año 2022. La acompañan las diputadas Jessica Ayala, Mariela Quirós y la doctora Clara Pérez Otazú.
Para dar inicio a esta presentación, escucharemos en primer lugar a la directora de la diplomatura, doctora Claudia Fabiana Piccirillo. Hola, buenas tardes a todos y todas. La verdad que me siento inmensamente feliz y orgullosa de que podamos en un día como hoy, donde se conmemora la lucha de las mujeres valientes que lucharon por la igualdad de sus derechos, poder hoy inaugurar esta diplomatura en perspectiva de géneros y diversidad. Realmente, gracias a la convocatoria que hemos tenido, realmente más de 7.000 inscriptos, eso demuestra que la sociedad quiere comprometerse, conocer y reconocer las violencias y las desigualdades. Esto significa que vamos en el camino correcto y que todos y todas queremos una sociedad más justa, igualitaria, equitativa y sin violencias más allá del género. Así que a todas y todos les doy la bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Ahora escucharemos las palabras del secretario académico de la Universidad Nacional del Chaco Austral, doctor Manuel Ricardone. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, saludar a quienes me acompañan en la mesa, al señor Rubén Duc, presidente de la Fundación Formarte, al intendente de la Ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, al ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor del Río, a la presidenta de la legislatura de la provincia del Chaco, Elida Cuesta, y a la directora de esta diplomatura en perspectiva de géneros y diversidad, la doctora Claudia Piccirillo. Saludar en nombre del rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germano Esman, y darles la bienvenida a esta diplomatura que, como recientemente lo dijo Claudia, en un día conmemorativo, no un día festivo, sino un día para recordar la lucha de tantas mujeres, tanto a nivel internacional como también a nivel local, y en eso la Universidad Nacional del Chaco Austral quiere ser pionero y lo viene siendo a lo largo de los últimos años en plantear este tipo de diplomaturas, en empezar a hablar, empezar a discutir las diferencias, las perspectivas de género que existen en nuestra sociedad para reconocer el rol fundamental que tienen las mujeres hoy en la actualidad y siempre lo han tenido. Recientemente he leído, por ejemplo, que en la actualidad en la provincia del Chaco los 3 poderes están liderados por mujeres, algo que es un hecho inédito y que debemos festejarlo y debemos reconocerlo, pero que no quede como un simple hecho. Por lo tanto, les damos la bienvenida a esta diplomatura, sin dejar de reconocer también a una gran persona que ha realizado un aporte sobre todo a la Universidad Nacional del Chaco Austral en este tipo de cuestiones, como fue la doctora Cecilia Baroni. Así que la verdad que ella a nosotros nos ha abierto muchas veces la cabeza, nos ha planteado estos temas, empezamos a discutir estos temas dentro de la universidad y que hoy podamos tener 700 inscriptos en esta diplomatura, mucho se debe también al trabajo que ha realizado Claudio y su equipo, pero también a las personas que venimos a escuchar. Así que muchas gracias y sean bienvenidos. Muchas gracias, doctor Ricardone. Seguidamente escucharemos al titular de Librería Editorial Contexto, señor Rubén Darío Duc. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy contentos, la verdad, desde Fundación Formarte de Librería Contexto, con el éxito que ha tenido esta diplomatura
y qué mejor que conmemorar este día, 8 de marzo, con una capacitación, y corrijo ahí por ahí, Ricardone lo dijo, son más de 7.000 inscriptos, que aquí algunos en forma presencial, pero muchos, la mayoría en forma virtual, están siguiendo esta capacitación, que creo que es la mejor forma de conmemorar este día, capacitar a las personas para que puedan seguir en esta lucha y poder conseguir más derechos que faltan un montón. Así que muchas gracias al Poder Legislativo, a Elia Cuesta, que ha pedido esta actividad y hemos podido trabajar juntos, al Intendente de la Ciudad de Resistencia, al Poder Judicial, bueno, a Claudia, que se ha puesto esta actividad al hombro y ha motorizado con un plantel docente excelente, y bueno, y a la universidad, que es la que certifica y acompaña esta actividad desde lo académico. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que sea de mucha utilidad y que sea una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Damos la palabra al señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, doctor Víctor Emilio del Río. Bueno, muchas gracias por la invitación. Claudia me invitó para que se y participe no solamente en este acto inaugural, sino como parte del cuerpo docente. Están aquí muchos del cuerpo docente, estimadas colegas, jueces del ámbito provincial y federal. Y un gusto compartir esta mesa con la señora Presidenta de la Cámara de Diputados, el Intendente de Resistencia, el Secretario Académico, la Directora de la Diplomatura y Rubén. Y la verdad que esto de formarnos gratuitamente, capacitarnos gratuitamente, es un emprendimiento que siempre hay que reconocer, no solamente a nuestra Universidad del Chaco Austral, sino también al compromiso que viene llevando hace tiempo Rubén en esta promoción de toda esta actividad, este acompañamiento con toda su estructura. Así que siempre agradecido por este esfuerzo denodado de este empresario tan importante de la provincia. Cuando hablamos de género, evidentemente de las perspectivas, casi todos aquellos reclamos de perspectiva de género terminan en nuestros estrados judiciales. Y la verdad, en este día no es un día ni de festejo ni de alegría, sino un día de reflexión profunda que nos debemos hombres y mujeres por igual en el análisis de nuestras conductas, en replantear nuestros parámetros, nuestros criterios, nuestra propia cultura, cuestionarnos internamente desde la estructura. Yo vengo en representación del Poder Judicial y en nombre de ellos también nuestro saludo para todos ustedes, nuestro acompañamiento en este proyecto que hemos auspiciado, pero sobre todo también en este replanteo que nos debemos como Estado de acudir a este grito que hoy no estuvo en la calle por la lluvia, pero seguramente palpita en los corazones de cada una de las que están aquí, que es un grito por no más violencia, es un grito por el reconocimiento de las desigualdades de trato que tienen las mujeres y es un grito también de reclamo por que cese la violencia. No es tan fácil hablar en nombre de la cabeza de un poder del Estado, decir por todo lo que debemos aún cumplir. Pero sí sabemos muy bien que hay cosas que tenemos que erradicar y entre ellas estas discusiones todavía de no comprender que no existe más una sociedad binaria, una sociedad basada en estereotipos de genitalidad, sino que lo que estamos discutiendo en las nuevas sociedades que se abren en el mundo tienen que ver finalmente con reconstruir una nueva libertad. En esa nueva libertad con el reconocimiento pleno de la autodeterminación y la diversidad en esa capacidad de autodeterminarnos. Y estos cambios culturales que son tan difíciles de erradicar, en el Poder Judicial lo son mucho más. Así que obviamente que estas capacitaciones tienden profundamente a replantearnos muchos de estos criterios, la aplicación concreta, más allá de las políticas públicas y las acciones positivas que llevamos para realizar estos cambios. Finalmente estos cambios no solamente son de esto que se discute tanto hoy en asegurar la igualdad, no solamente de oportunidades y no solamente igualdades formales, sino en igualdades sustanciales, reales, de cómo aplicamos en cada caso particular la interpretación del derecho para eliminar esta discriminación que todavía existe con respecto a la mujer. Hoy firmó nuestra presidenta, la doctora Emilia Valle, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un convenio de una serie de políticas públicas, más allá de las que venimos desarrollando como Poder Judicial, con nuestra oficina de género, pero una serie y con todos nuestros planes,
proteger y demás, y la capacitación continua que nuestro Centro de Estudios Judiciales viene desplegando, una serie de convenios para seguir aplicando políticas proactivas tendientes, no solamente a establecer un control sobre esta violencia que se ejerce en la mujer, sino políticas más eficaces para trabajar en esta clara visión patriarcal, erradicando estos conceptos para defender finalmente una defensa de esta dignidad que se merecen todas las mujeres en el ejercicio de las decisiones judiciales. Nosotros nos sumamos a este emprendimiento con mucha voluntad y apoyando, y también seguramente me voy a perder la charla de Julieta Di Corletto, pero lo voy a ver después por la grabación. Es un gusto compartir con todos ustedes este nivel académico. Hay juezas, están varias aquí, fiscales de la provincia que van a compartir con ustedes, así que agradecemos este esfuerzo puesto por nuestra gente que demuestra que somos capaces de cuestionarnos, interpelarnos y ponernos ante la luz de la crítica de otros para poder mejorar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Del Río. Ahora escucharemos al intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez. Bueno, muy brevemente, simplemente agradecer a Claudia Piccirillo, a la doctora Claudia Piccirillo, a la doctora Carolina Yaguedú, que tan gentilmente junto a Rubén nos acercaron a esta propuesta. Creo que algo de lo que decía Víctor es muy cierto, ¿no? Tener empresarios en nuestro medio que se vuelcan con todo su know-how a poder garantizar el acceso a esta riqueza en materia de formación que nos ofrece esta diplomatura. Es muy importante destacarlo porque sin lugar a dudas una diplomatura de este nivel de acceso gratuito es prácticamente una novedad en materia de formación y sobre todo teniendo en cuenta las 13 clases y el nivel de cada uno de los profesionales, de los docentes y de la participación de las representaciones en cada una de esas 13 clases. Muy importante y también dar respuesta a una demanda, evidentemente una demanda que tenemos todo como sociedad de aprender, de comprender, de encontrar elementos conceptuales que nos permitan y de experiencias que nos permitan conocer mejor la posibilidad de actuar de mejor manera desde el lugar que nos toque respecto a todo lo que desarrollemos en materia de acciones cotidianas, teniendo en cuenta la perspectiva de género y diversidad. ¿Por qué digo esto? Porque en estas 7.000 inscripciones claramente se expresa una demanda, una tremenda demanda de conocer, de saber, de poder incorporar todo el conocimiento que tenga que ver con la experiencia de la gestión de cada uno de los que integra distintos ámbitos en la sociedad, que ha vivido situaciones que las transmite a partir de su formación profesional o de su formación de la realidad cotidiana. Y también a la vez, como Estado, como bien decía Víctor también, reconocer que tenemos la responsabilidad de ir logrando un proceso de formación de nuestras propias estructuras respecto a las acciones que desarrollamos en la política pública con perspectiva de género y diversidad. Porque, sin lugar a dudas, uno de los mayores problemas que tienen las estructuras institucionales del Estado es el retraso o la demora que tienen en el trasvasamiento y recambio de sus estructuras de funcionamiento y fundamentalmente de sus estructuras de decisión dentro del proceso de cada una de las estructuras del Estado. La evolución de la humanidad, de sus necesidades sociales, de poner en superficie su problemática, de sus demandas sociales y de sus conductas sociales, tiene una velocidad muchísimo mayor al retardo que tenemos de 2 o 3 décadas de recambio de funcionarios de carrera del propio Estado. ¿Qué nos pasa? Cada área se transforma en un compartimiento estanco de gestión,
en un compartimiento donde el protocolo del trámite, el proceso, el método es el mismo durante 3 décadas. Todos los días hacemos lo mismo porque es el trámite de esta área del Estado. Y no nos damos cuenta que cada uno de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los que nos visitan para requerir del Estado, tiene una realidad social que trae de ese mundo, que evoluciona con una velocidad mucho mayor al recambio de las estructuras del propio Estado. Por eso es tan necesaria la capacitación, es tan necesaria la actualización permanente. Es el Estado el que tiene la mayor necesidad de participar de estas diplomaturas, de estos ámbitos de formación, porque es el que tiene la responsabilidad de servir a una sociedad que evoluciona mucho más rápido, a una humanidad que evoluciona mucho más rápido en sus conductas sociales, en sus valores y también en sus miserias, que hay que tenerlas en cuenta para el desarrollo de la política de gestión. Y es por eso que nos llenó muchísimo de satisfacción tener la oportunidad de acompañar al Poder Legislativo, de acompañar a la Fundación Formarte, a Librería Contexto y en especial a la doctora Pichirilo y Yaguedú para impulsar esta iniciativa y mucho más cuando pudimos también encontrarnos con la información del nivel de los docentes, el nivel de los profesionales, el nivel de quienes iban a desarrollar las 13 clases, que realmente es un honor poder tener la oportunidad de acompañarlos. Tenemos una gran necesidad como sociedad, tenemos una gran necesidad como humanidad de crecer en la perspectiva de género y diversidad, pero también está bueno que cada fecha como la de hoy, la del 8 de marzo, la podamos utilizar para que se desarrollen acciones como esta en materia de conmemoración. La acción es el mejor homenaje a la conmemoración. Así que muchísimas gracias, gracias doctoras, gracias Rubén por permitirnos acompañarlos. Muchas gracias, señor Intendente. De esta manera y continuando con el programa previsto, los y las invitamos a las autoridades que se encuentran en el estrado a descender del escenario para dar lugar a la primera clase de esta diplomatura a cargo de la doctora Julieta Di Corleto. Mientras tanto, recordamos que la diplomatura en perspectiva de géneros y diversidad consta de 13 clases virtuales, con 2 encuentros presenciales optativos, siendo esta tarde el primero de ellos. Los objetivos a abordar en esta diplomatura serán identificar los roles y estereotipos de géneros que inciden en las prácticas personales, profesionales e institucionales, conocer los recursos del Estado para la prevención y atención de la problemática a fin de brindar el adecuado asesoramiento e información a las personas que se encuentren sometidas a cualquier tipo de violencia, reconocer los signos y actos de violencia de géneros, conocer los recursos básicos para orientar adecuadamente en este tipo de situaciones, entre otros. Sin extendernos más de lo debido, damos lugar a la doctora Julieta Di Corleto. La doctora Julieta Di Corleto es abogada por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en Derecho por Harvard Law School. Es doctora en Historia por la Universidad de San Andrés. Es defensora pública oficial, Ministerio Público de la Defensa a nivel nacional. Es docente en grado y posgrado en universidades como la Universidad UBA y Torcuato Di Tella. La dejo con ella. Ya estoy, un segundo.
tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha o agarro micrófono? ¿Con micrófono? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. La verdad que me honra mucho ser parte de una actividad que comienza el 8 de marzo. Es una enorme responsabilidad también estar aquí en la apertura. Y quisiera, bueno, agradecer a todos los que hicieron posible este encuentro y todo este espacio de formación. Es sin duda una muestra de que la lucha se hace entre todas y acá hay dos mujeres que pusieron el hombro y otras personas, otras mujeres y otras personas que acompañaron en el esfuerzo, y agradecerles a todos, a cada una de ellas, en especial a Claudia Pichirilo, a Carolina Yaguedú, por la invitación y por la iniciativa. Estoy un poco nerviosa, le contaba ¿se escucha? A Claudia y a Carolina, que es la primera vez en 2 años que vuelvo a un aula presencial. De hecho, es la primera vez en 2 años que me subo a un avión. Así que, bueno, con todos esos nervios espero cumplir con las expectativas de esta primera... Y bueno, sin más entonces, contarles un poquito de qué se trata esta presentación. Estoy esperando para pasar el PowerPoint. Por mi formación en Derecho Penal, la idea del encuentro es discutir algunas de las bases, de las problemáticas que tiene la dogmática penal y cómo necesitamos que haya una integración con la perspectiva de género. Y parte de esto es, bueno, una discusión que lleva muchísimos años, pero que podemos decir que hace casi 2 décadas que ingresó en nuestro país con un poco más de fuerza. Eso no significa de ninguna manera desconocer la lucha de quienes nos precedieron, y por eso tenía pensado, como parte del inicio de esta presentación, pasar un video que representa la discusión sobre el sufragio femenino. Ah, se apagó el proyector. Buenísimo, gracias. Si no, no hay problema, por ahí me traigo la computadora simplemente para guiar. Ahí está. Ok. Bueno, lo que traigo aquí es una representación, es decir, no es un video original, no se corresponde con la discusión de 1947 por el sufragio femenino, pero más allá de que sea parte de un cortometraje, me parece que sirve para ilustrar algunas de las cuestiones que vamos a plantear en el encuentro de hoy. No sé si se le puede dar al video, entonces, al link.
la mujer, el hombre y la mujer no son iguales. Falla el sonido, ¿no? Bueno, no. Yo me pregunto entonces, ¿para qué debate lo que se otorgar discutía igualdad era política si las a mujeres dos podían o seres no de votar. Lo que está representado es la discusión entre dos integrantes de la legislatura. El cortometraje lo que muestra además es un ambiente compuesto íntegramente por varones, decidiendo sobre nuestro futuro en la vida pública. Uno de ellos decía que no era el momento y que las mujeres no estaban preparadas para ingresar a la participación y tener una voz en lo que es la elección de las autoridades, porque el cerebro de las mujeres pesaba mucho menos que el cerebro de los varones. Y esta era una muestra fehaciente de que tenían menor inteligencia. Otro de ellos entonces le discutía y decía que no tenía, digamos, que la discusión sobre el físico no tenía que ver con una discusión sobre los derechos, y que además la ciencia había avanzado y que aquello que ese médico estaba retratando no era lo que en realidad se podía decir de la medicina. Lo que muestra este debate son varias cuestiones. La primera tiene que ver con el avance, ¿no? Con el avance en los derechos. Esta es la representación de un debate de 1947 y este fue recién en 1952 el primer voto femenino. Lo que nos muestra en parte es que, digamos, la escasa, digamos, el poco tiempo que llevamos las mujeres votando en nuestro país, pero también lo que demuestra es la lucha previa de muchas mujeres. En nuestro país la lucha por el sufragio femenino no comenzó en 1947, recién se empezó a ver como una lucha digamos, más posible en la década del 10, en la década del 20, y acá no podemos sino recordar la gesta de Julieta Lanteri en relación con el voto. Fue la primera mujer que desafió un padrón electoral neutral y se presentó ante las autoridades para votar en las elecciones municipales. Entonces, esto lo que nos muestra es el avance en la legislación. Podemos pensar en una sucesión y en una cantidad de leyes que si trajera una filmina y las pudiera enumerar, vamos a ver que año a año tenemos alguna nueva normativa que reconoce nuestros derechos o reconoce los derechos de las diversidades sexuales. Esto nos habla de dos cosas. Por un lado, es la necesidad de los avances normativos, pero también de la ineficiencia de esas leyes, ¿sí? De qué es lo que, parte de lo que decían los presentadores, qué es lo que está fallando, que necesitamos ley y ley y ley y otra ley que modifique la ley y que aclare los términos de las leyes para que los derechos se concreten. Esto no significa que hay que bajar los brazos y que hay que dejar de luchar, pero sí la necesidad también de pensar en otro tipo de cambio, en un cambio cultural más profundo. Además de la cuestión de lo que tiene que ver con historizar la lucha de las mujeres, el video también nos muestra algo particular, y es la diferencia que existe entre esta idea de una diferencia física a la idea de diferentes derechos. Y como decían en la presentación, ya no hablamos, o el concepto de sexo y el concepto binario de sexo ya no es algo que trae perspectiva de género. Podemos historizar el concepto de género, podemos pensar en que fue una herramienta analítica y conceptual muy importante para separarnos a las mujeres de la biología, para poder decir: esto no se trata de diferencias físicas. El concepto de género entonces hacía alusión a características culturales, sociales, a determinados roles asignados de manera distinta y jerarquizada entre varones y mujeres. Entonces este concepto, que nació primero para separarnos de esa biología, para pensar en que no es, digamos, la materialidad genética aquello que hace que tengamos más o menos derechos, en la actualidad está siendo revisada y está en permanente cambio. Y esto es algo que tenemos que incorporar cuando pensamos también en el derecho. ¿Cuál es el cruce de estas perspectivas de género que podríamos hace 20, 30 años pensarlos en términos binarios y hoy por hoy es mucho más
amplio el espectro. La idea de la presentación es entonces seguir este índice. Primero conversar un poco sobre el derecho penal y los feminismos, rastrear un poco en esa historia, qué es lo que hace singular de los encuentros y desencuentros en estos saberes. En segundo lugar, pensar en la dogmática penal. Me centro en la dogmática penal porque es el campo en el que generalmente ejerzo y trabajo. Y el tercer punto es pensar más en el sistema punitivo general. Lo primero para pensar, y aquí es evocar un libro que fue compilado por Aide Virgin, quizás muchos de los que están aquí lo conocen, se llama Las trampas del poder punitivo. Es un libro que traía artículos de Barata, traía un artículo de Zaffaroni, de Marcela Rodríguez, de Alberto Bovino. Y quisiera destacar aquí el trabajo de Zaffaroni. En ese artículo, en este libro, Zaffaroni decía que los feminismos no tenían que juntarse en absoluto con el derecho penal, que iba a ser un fracaso ese encuentro. Las razones de ese fracaso tenían que ver con que era un discurso, un movimiento revolucionario que pretendía juntarse con un derecho conservador. No sabemos, o podemos aventurar que hay en esta afirmación algo paternalista de uno de los principales, autoridades del derecho penal cuidando a las mujeres diciendo no se acerquen al derecho penal, o si le parecía irrelevante, ¿sí? Cualquiera de los dos motivos hacía que Zaffaroni dijera que el derecho penal solamente tenía 3 o 4 puntos en los que era razonable que existiera algún cruce. El primero tenía que ver con bajar la pena o reincorporar al Código Penal la figura de infanticidio, redefinir los delitos contra la integridad sexual particularmente una de las cuestiones que estaba ausente en este discurso, y creo que no tenía que ver con las concepciones, sino más bien con el tiempo en el cual estaba escribiendo, no hacía alusión alguna a la discusión sobre el aborto y la necesidad de despenalizarlo. Pero entonces podemos ver que, como digo, el ex juez de la Corte Suprema, ex juez de la Corte Interamericana, pensaba que feminismo y derecho penal no tenían puntos de contacto, o no debían tener puntos de contacto. Y esa fue, en parte, alguna de las razones, o podemos decir que puede ser vista como una de las razones por las cuales feministas y penalistas fuimos transitando por caminos independientes, donde además un derecho que es particularmente masculino le costó incorporar a las mujeres en sus huestes, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son esos puntos de encuentro? ¿Dónde podemos pensar que históricamente se encontraron el derecho penal y los feminismos? Yo ubico así como grandes estadios y grandes momentos que claramente, no tolerarían un tamiz y un análisis histórico, sino más bien es una reconstrucción genealógica, pero pondría dos singularidades, o trataría de destacar 2 momentos. El primero podría pensar que es a fines del siglo XIX, principios del XX, con la discusión que se dio, poco conocida en nuestro país, sobre la responsabilidad penal de las mujeres frente a los delitos, ¿sí? En ese momento se discutía el Código Penal, se discutía cuál debía ser la sanción aplicable para mujeres y para varones, y en algunos espacios académicos se abogaba por una menor responsabilidad. Se pensaba que justamente porque no tenían igual capacidad civil, las mujeres merecían o debían merecer una pena menor. En el primer congreso femenino que se realizó en nuestro país en la época del centenario, lo que plantearon las mujeres feministas, quienes se estaban acercando, quienes estaban trabajando en la temática, es que esta era una estrategia completamente errada y que las mujeres tenían que tener de alguna manera el
digamos, que si renunciaban a una igualdad en el derecho penal, iban a estar renunciando a la conquista de derechos políticos. Entonces esto aparece cruzado, aparece nuevamente esta idea de la representación y la participación política, también relacionada con el rol y el lugar que tenemos en el derecho penal. Entonces, cuando pensamos en las mujeres imputadas en el derecho penal, una de las primeras discusiones que vemos al 1900, 1910, es la discusión sobre la responsabilidad penal de las mujeres. ¿Es la misma? ¿Es menor? ¿Cuál es la variable que tiene el género en la discusión de la pena? Y estas son discusiones que quedan como ocultas o que quedan, que se genera cierto sedimento y que después con el paso de tiempo reaparecen. Y vemos que esta discusión reaparece también cuando conversamos sobre el arresto domiciliario, cuando tenemos una ley sancionada por el Congreso que prevé que las mujeres, en el marco de la Ley de Ejecución Penal, que las mujeres pueden acceder al arresto domiciliario en la medida en la que tengan a su cargo la crianza de niños menores de 5 años. ¿No? Entonces ahí aparece alguna nueva idea sobre una menor responsabilidad de las mujeres frente al derecho penal. ¿Qué es lo que hace que pensemos entonces que tenemos una menor responsabilidad? Intentaremos retomar algunas de estas ideas un poquito más adelante. El segundo punto de contacto, entonces, creo yo, que se da en esta idea de pensar el derecho penal por un carril y pensar a las feministas o los feminismos yendo por otro, tiene que ver con esto, cómo pensamos la responsabilidad penal. Pero después tenemos otro hito, y al hito lo encontramos en el año 2000, en el año 2010, quizás, digamos, fíjense ustedes, un siglo después, cuando se empieza o se hace más visible la discusión sobre las violencias contra las mujeres. Y aquí aparece entonces la discusión inversa. ¿Cuánto tenemos que sexualizar la respuesta del derecho penal para darle entonces una mayor visibilidad a las violencias padecidas por mujeres y disidencias? ¿Cuánto tenemos que pensar en penas agravadas? Y aquí es una fuerte discusión entre garantismo y punitivismo, donde muchas feministas quedamos entrampadas, donde quedamos entonces en una discusión que se presenta como dilemática, donde parecería entonces que las feministas quedamos del lado de un discurso conservador, cuando en realidad lo que tenemos que tratar de hacer es pensar que sea un derecho penal sin discriminación, un derecho penal que pueda garantizar los derechos de tanto víctimas como imputados. Y en esa construcción y en ese debate que se puede dar en el marco del proceso, hay ciertos paradigmas de reconocimientos de derechos que en el ámbito político y a otro nivel diferente al que se da en el marco del proceso es donde entra la discusión de los feminismos con el derecho penal. Entonces, un poco la propuesta de esta conversación es ver cómo hacer que estos caminos que parecen independientes, que parece que no se juntan o que se han juntado en algunos momentos de la historia para generar eclosiones y después seguir de manera independiente y además generan mucha confusión, ¿cómo podemos pensar al derecho con una perspectiva de género? ¿Cómo podemos pensar entonces que hay un cruce posible desafiando, si se quiere, la idea de Zaffaroni, de la prevención, de no nos juntemos con el derecho penal, que sería un derecho penal feminista? Pero bueno, ¿qué es la perspectiva de género? Y aquí, bueno, desandar algunos prejuicios, algunas ideas que circulan. Primero, no es un tema, ¿no? Una de las cuestiones es, vos que hacés temas de género, ¿podés venir a hablar de daños y perspectiva de género? No, no puedo ir a hablar de daños y perspectiva de género porque hago derecho penal y la perspectiva de género tiene que ver con una forma de pensar el derecho, es un método, no es entonces un tema que nos haga especialistas en todas las ramas y en todas las disciplinas. No es una moda, no es algo que entonces tiene un momento de aparición y desaparición, aunque sí podemos pensar
que responde a olas, ¿no? A momentos donde aparece con más fuerza y quedan los resabios de esas luchas y derechos. Y tampoco es una ideología, tampoco tiene que ver con aquí hablar de determinados valores que tengan que ver con que no tengan un sustento normativo. Pero es difícil en parte describir la perspectiva de género y también es muy fácil recurrir a lo que llamamos el fetichismo de la perspectiva de género. Y esto me evoca una de las, hace 3 o 4 días salió una noticia de una jurisprudencia de una provincia de nuestro país donde no es culpa del tribunal en sí mismo, sino de quien levantó la noticia, que relataba que una mujer que era dueña de un departamento había recuperado la propiedad y había logrado que su expareja le devolviera el inmueble. Entonces, el titular de la noticia es: se aplicó la perspectiva de género y la mujer recuperó el inmueble, ¿no? Entonces, lo que se ve acá es, bueno, era propiedad, no estábamos hablando de derecho de la propiedad, sino de perspectiva de género. Y esta idea de aplicar la perspectiva de género y de poner perspectiva de género y de autoproclamar la perspectiva de género es lo que hace que se banalice un poco la lucha, el discurso, el trabajo de muchas y muchos que venimos batallando. Esto no es simplemente para... digamos, no quiero que suene como un espacio de crítica, sino como un espacio de reflexión de qué es lo que vamos a hacer cuando decimos que aplicamos la perspectiva de género. Entonces, podemos pensar en que la enumeración de todos los tratados de derechos humanos, la proclamación de que es una decisión con perspectiva de género ya convierte en autores de una pieza que tenga esta perspectiva. ¿Qué es lo que distingue el trabajo con esta mirada de género? Y si pensamos que la perspectiva de género es una mirada, tenemos que pensar en que es una caja de herramientas, que es una metodología, que no tiene que ver con un tema, sino con una forma de trabajar con el derecho. ¿Y cuál es la forma en la que tenemos que trabajar con el derecho? Principalmente y fundamental, reconocer la desigualdad de poder. Reconocer las desigualdades entre mujeres, varones y disidencias. Esas desigualdades a las que nos llevaba el video sobre el sufragio, que no son físicas, que no tiene que ver con una materialidad, pero que tiene que ver sí con aspectos sociales y culturales en los que el derecho incide y el derecho tiene algún rol en la transformación. Tiene un rol para perpetuarlas, pero también tiene un rol para desarmarlas, y es eso justamente lo que hace que sea quizás difícil reconocer, o que haga difícil, o que haga que se piense que con el solo hecho de decir que tenemos perspectiva de género es como una profecía autocumplida y las decisiones entonces se convierten en decisiones que reconocen los derechos de las mujeres. A mí me gusta pensar en estos 3 instrumentos. En realidad, cuando doy clases más largos, los desarmo en 7 instrumentos, pero ahora me gustaría concentrarme en estos 3. Una tiene que ver con la experiencia de las mujeres y disidencias. Metodología, si pensamos, metodología 2.0, ¿no? Que incorporamos a las disidencias, que no estamos hablando de un concepto binario. Y cuando hablamos entonces de la experiencia de las mujeres y disidencias, estamos hablando de todos aquellos debates en los que no participamos, ¿no? Todas aquellas normas de nuestro Código Penal o de la legislación laboral o de la legislación civil en donde no hubo una participación de las mujeres. Pero no solamente en el ámbito del derecho, sino en lo que tiene que ver con las definiciones de algunos conceptos. Entonces, cuando pensamos el derecho con perspectiva de género, la idea es recurrir a esas voces y escuchar qué representa cada una de esas experiencias, qué está denotado por estas palabras que utilizamos abogadas y abogados.
La idea de experiencia, un segundo, así controlo el tiempo. La idea de experiencia remite a los grupos de autoconciencia, remite a esos espacios donde mujeres se sentaban a discutir o empezaban a compartir sus experiencias sobre lo que sucedía en los espacios domésticos. Y allí lo que surgía era una conversación que desnaturalizaba las experiencias personales. De la experiencia de las mujeres sale el lema "lo personal es lo político", es el reconocer que no estamos solas, es el reconocer que hay mujeres que pasan por la misma situación y que esa situación además merece tener un nombre, merece tener una denominación. Por eso, para quienes trabajamos los temas de género, las cuestiones terminológicas son muy importantes. Es muy importante entender cuál es la diferencia entre violencia contra las mujeres, cuál es la diferencia entre violencia en el ámbito doméstico, qué es lo que distingue a la violencia de género de la violencia intrafamiliar contra las mujeres. Entonces, esta cuestión terminológica es lo que permitió, y la recolección de estas experiencias es lo que permite identificar algunos sucesos. Voy a poner un ejemplo más alejado en el tiempo y uno más reciente. El más alejado tiene que ver con cuándo aparece el concepto de acoso sexual. Y el concepto de acoso sexual aparece en la década del 70, cuando una teórica norteamericana comienza a trabajar con un grupo de mujeres en las cuales recoge aquello que sucedía en los espacios de trabajo. Entonces, distinguieron que había dos tipos de situaciones. Había situaciones en las que las mujeres se sentían incomodadas, se sentían que el ambiente era un ambiente hostil, y había otras situaciones donde los ascensos o la búsqueda de mejores oportunidades estaban condicionadas a ciertos favores sexuales. Entonces, fíjense ustedes de dónde aparece, digamos, o cómo se construye un concepto que después es incorporado al texto jurídico. Más cerca en el tiempo podemos pensar en la discusión de nuestro Código Penal, en cómo definía la violación y cómo el sexo oral forzado aparecía excluida de esa interpretación de lo que era la violación. Y podemos pensar, cuando les hablo en la cantidad de veces que el Poder Legislativo tiene que modificar las leyes porque los jueces parecen no entender el lenguaje que manejan los legisladores, nuestro Código Penal sufrió 3 modificaciones sobre los delitos contra la integridad sexual porque los jueces no aceptaban que el acceso carnal por cualquier vía significara que el sexo oral forzado era una violación, ¿no? Entonces había que poner explícitamente las palabras que representaran esas experiencias de las mujeres. Esta es una muestra entonces de la importancia de escuchar, entonces la exclusión de ciertos debates y la incorporación de las voces de las mujeres en estos debates y cuáles son los cambios que generan en el derecho. Lo mismo podemos pensar en relación con el femicidio, como la visibilización de una cadena o sucesión de muertes de mujeres alerta y llama la atención y nos lleva a la construcción de una categoría diferente. Podemos pensar incluso hoy por hoy algunas de las discusiones que todavía están pendientes en nuestro Congreso, que tiene que ver con la penalización de la violencia digital, ¿no? La difusión de imágenes obtenidas de manera subrepticia o, si se quiere, consentidas, pero sí difundidas de una forma que generan a veces un perjuicio mucho mayor que el de la misma violación, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos y cómo se hace para que esas voces y esas experiencias y el reconocimiento de esos perjuicios lleguen entonces a nuestras leyes? Pero bueno, en esa construcción es una construcción colectiva y por eso es importante pensar en esas experiencias de las mujeres. La pregunta de las mujeres y las disidencias está enlazada y es lo que va a
lo que nos remite a lo que los abogados y abogadas llamamos como estándares de igualdad y no discriminación. Entiendo que aquí tenemos público abogados y no abogados, ¿verdad? Bueno, una de las cuestiones que podemos pensar de la discriminación es que hay una discriminación que es directa, que es aquella cuando la ley dice está prohibido a las mujeres ocupar cargos públicos, y otra es la discriminación indirecta, que es aquella en la que la norma dice todos los varones y todas las mujeres pueden ocupar cargos públicos, pero después sucede que los mapas de género de nuestras provincias en el ámbito del Poder Judicial nos muestran que hay mucho menos mujeres que varones en espacios de poder dentro de la magistratura. Entonces, igualdad de derechos, sí, estamos ante una igualdad porque la norma no establece distinciones, pero sin embargo, en la práctica, por resultado, esa igualdad no existe, no hay una igualdad material sustantiva. Esta discriminación indirecta es aquello que se ve una vez que nos hacemos la pregunta de las mujeres. ¿Cómo impacta la norma que dice igualdad de paga por igual tarea, ¿no? Bueno, lo que nosotros vemos es que la norma establece que hay una igualdad, pero las cifras y las estadísticas nos indican que las mujeres ganan el 30% menos que los varones. Entonces, la pregunta de las mujeres apunta a este aspecto, ¿no? Y si bien muchas veces no estamos acostumbrados a cruzarlo con el derecho penal, sí lo tenemos que cruzar con el derecho penal. Podemos pensar como la probation, aquella mecanismo que permite a los agresores sortear la sanción penal una vez que se sometan a ciertas reglas de conducta, se aplicaba de manera más corriente en los casos de los varones, y esto nos da cuenta de entonces una discriminación indirecta, es decir, la norma era igual para todos, pero estos casos que definían o que dejaban más desprotegidas a las mujeres eran una forma de discriminación. Voy a ver si usaron este vaso. No usaron este vaso, así que voy a tomar agua. Y finalmente, el razonamiento contextual, ¿sí? Razonamiento contextual razonamiento contextual nos abre un montón de preguntas, pero nos invita a ver cómo están tomadas determinadas decisiones por parte de las mujeres, ¿sí? Es lo que nos invita entonces a pensar en el contexto, ¿sí? La estructura social nos invita a no entender que hay una individualidad, que hay un ser capaz de autodeterminarse más allá de las relaciones que tiene con el otro, más allá de las reglas del mercado, más allá de las reglas laborales. Es decir, las decisiones se toman en determinado contexto, y este razonamiento contextual es algo que se debe aplicar en lo que hace a la práctica del derecho penal. Es lo que se hace a cómo, por ejemplo, pensamos la prueba o cómo llevamos adelante una investigación. Bueno, todo esto hasta aquí muy bonito, muy interesante la teoría, y ustedes pueden decir, bueno, ¿y esto a dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde puedo investigar? ¿Dónde puedo estudiar un poco más para encontrar materializadas estas ideas? Primero, bueno, tenemos un gran cuerpo de tratados de derechos humanos que acompañan estas ideas, que son las que, podemos pensar que las ideas que expuse tienen que ver con una columna vertebral, y que los tratados internacionales plasman esas discusiones, nos permiten entonces hablar de muchos de los aspectos o de muchas de las discusiones analíticas y conceptuales que presenté anteriormente. Pero también tenemos un cuerpo legislativo también muy rico, frondoso, generoso respecto de los derechos de las mujeres, y sin embargo vemos que,
bueno, muchas de las luchas, como decían en la presentación, todavía están pendientes de ser ganadas. Pero otras de las cuestiones, digamos, y otros de los elementos y de los argumentos jurídicos para ir rescatando son las decisiones de la Corte Interamericana que interpretan a los tratados de derechos humanos. Y aquí hice una selección de 5 decisiones que después, cuando tengan el PowerPoint, si ustedes linkean, va directamente a la decisión y la pueden encontrar. ¿Qué son estas concepciones? Podemos decir que estas herramientas, que yo hablé de una caja de herramientas, una forma de pensar, de mirar el derecho, encontramos argumentos normativos en estas decisiones. La primera tiene que ver con las distinciones legítimas y la discriminación. Hay algunos momentos en los que distinciones resultan razonables, ¿sí? Puedo tirar un tema polémico, pero que por polémico va a generar así, va a mostrar por qué es necesaria la diferencia. ¿Cuáles son las razones por las cuales la jubilación de las mujeres se da con antelación a la de los varones? ¿Sí? ¿Esto es una discriminación o es un reconocimiento? ¿Sí? Podemos pensar lo mismo respecto del arresto domiciliario. ¿Se trata de una discriminación o se trata de un reconocimiento de tareas de cuidado específicas de las mujeres? Entonces, bueno, ¿cómo pensamos estas distinciones y cómo pensamos si son discriminatorias o no? Las diferencias que establece la ley, las diferencias que establece el Código Penal. Y en eso lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que buscar, otra norma, bueno, pero esta ya es más fácil de pensar, es aquellas que, por ejemplo, prohíben o prohibían a las mujeres realizar determinadas tareas porque se consideraban que podían afectar su salud reproductiva, o la prohibición de las mujeres a realizar trabajos nocturnos, ¿sí? Podemos pensar que hay algunas distinciones que pueden ser legítimas y otras que son discriminatorias. La regla, el test que usamos abogadas en esta distinción es, primero, identificar cuál es el objetivo que tiene esta ley, si es un objetivo legítimo, ¿es un objetivo de proteger o es un objetivo de castigar o excluir? Podemos igual ahí establecer una discusión y decir, bueno, si quieren, pensemos que la exclusión de las mujeres de trabajos que supongan un riesgo para su salud tiene que ver con la protección. Pero entonces la segunda que nos vamos a hacer es si es una medida que es necesaria y es proporcional. Y ahí es a donde salta de manera, creo yo, patente la incorrección de una normativa de estas características, porque en los casos, porque puede ser una norma aplicable para algunas mujeres, pero no para la generalidad de las mujeres, sino que tomaría la idea de una mujer que en particular digamos, está en una edad reproductiva y que además le interesa pasar por la reproducción, ¿no? Pero no es una norma que justifique o que haga razonable que todas las mujeres quedemos por fuera de la posibilidad de un empleo de esas características por la protección de alguna. Entonces el test de la legitimidad tiene que ver con mirar el objetivo de la ley, con mirar si la medida es necesaria, ¿sí? Porque por ahí hay otra medida y no es esta la que se corresponda con la necesidad. Y lo tercero es si es proporcionado. Y ahí entramos a verificar si hay un problema de sobreinclusión en cómo está construida la normativa. El segundo tiene que ver con la discriminación interseccional. Y este concepto es un concepto que, bueno, lleva muchos años de discusión, pero que quizás valga la pena recordarlo y traerlo en esta conversación, y que es cómo se cruzan. Hay una discusión teórica de si se trata de capas o si se trata de hilos que se enhebran, ¿no? Entonces, algunos dicen, bueno, son las capas de la cebolla, y entonces podemos pensar que una cuestión es la mujer y que después se cruza la discusión de la etnia y después se cruza la discusión de la nacionalidad y después se cruza la discusión del color de piel y después se cruza o se viene la capa de la clase, ¿sí?
Y otros argumentos dicen, no, no tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo están cruzados todos estos elementos y cómo todas estas formas de discriminación generan unas particulares. Muchas veces se dice en estas, recurro a los ejemplos históricos, ¿no? De las mujeres, bueno, si hay aquí historiadores van a saber lo que digo, las mujeres entraron al mercado de trabajo en la década del 60. ¿Qué mujeres entraron a trabajo en la década del 60? Digamos, hay mujeres que venían trabajando de lavanderas, planchadoras, mucho antes de la década del 60, ¿no? Entonces, esa mirada interseccional nos abre el horizonte y nos permite pensar en que no estamos hablando de una mujer modelo, sino que cuando hablamos justamente de diversidad, es una diversidad en sentido real. Entonces aquí en este caso vamos a encontrar, en Álvarez Giraldo vamos a encontrar el sentido de la discriminación interseccional, esa idea de que se cruzan muchas problemáticas y que no es solamente el género la única variable que tenemos que considerar. El género puede explicar algunas de las cuestiones, pero después vamos a tener más variables que hay que incorporar al análisis jurídico. La discriminación directa e indirecta se las expliqué hace un rato, y la discriminación por el uso de estereotipos es básicamente cómo ciertas concepciones, vamos a verlo un poquito más adelante, afectan la manera en la que se imparte justicia y afectan la manera en la que muchos operadores judiciales trabajan con el derecho penal para atender a mujeres y disidencias, para trabajar con la prueba de hechos que involucran a mujeres y disidencias y para interpretar la ley. Son algunas simplificaciones que tienen sentidos descriptivos y prescriptivos, después lo vemos adelante, que en última instancia van distorsionando o van generando preconcepciones en la interpretación legal. Por último, y no por ello menos importante, la discriminación y su cruce con el acceso a la justicia, que es un poco una de las discusiones que me parece que van a aparecer con fuerza en esta diplomatura, y es, bueno, ¿qué es lo que hace que mujeres en su condición de víctimas e imputadas, disidencias en condición de víctimas o imputadas, encuentren ante el Poder Judicial un foco de resistencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace o que no sea tan fácil ir a hacer la denuncia, o que cuando se haga la denuncia sea una verdadera ordalía pasar por todos los trámites? Este caso, para quienes no lo conocen, es muy emblemático porque es uno de los primeros en los que la Corte Interamericana utilizó esta idea de la perspectiva de género en la investigación de hechos que involucraban a mujeres. Se refería a los femicidios de Ciudad Juárez y cómo debía y qué significaba hacer una investigación con perspectiva de género. Es una discusión o un hilo, como diríamos ahora, un hilo que se abre con este fallo de la Corte Interamericana. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario del auditorio? No. Entonces voy a comer un caramelo. ¿Cómo se proyectan todas estas cuestiones en la dogmática penal? Bueno, primero una aclaración, ¿no? ¿Qué es la dogmática penal? Ya que estamos en un público de no abogados y no abogados. La dogmática penal es una forma, es una construcción conceptual y analítica que permite a los abogados penalistas buscar respuestas racionales frente a la comisión de un delito. La dogmática penal tiene una estructura que nos obliga a pasar por determinados niveles de análisis. Entonces, estos niveles de análisis incluyen, primero, la verificación de si se cometió un delito y si este delito o si este hecho se ajusta a la descripción legal, que es lo que llamamos tipicidad objetiva.
El segundo paso es ver si la persona tenía conocimiento y voluntad, entre paréntesis, de cometer cada uno de esos hechos, es decir, de realizar las conductas que están descritas en ese tipo penal. El segundo estamento tiene que ver con las causas de justificación y es en qué medida, a pesar de que el hecho que se cometió está en general prohibido por el derecho, si existe algún elemento que lo habilite, lo permita. Entonces aquí entran en juego lo que llamamos los penalistas, las penalistas, las causas de justificación. En segundo o en tercer lugar, pensamos en la culpabilidad. Es el tercer estamento de la teoría del delito, es el tercer estamento de la dogmática penal que nos lleva a discutir si había margen de libertad para tomar esa decisión u otra. Y la tercera tiene que ver, la cuarta tiene que ver con la punibilidad y con la pena, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este hecho y del autor que nos llevan a aplicar determinada pena? Nosotros cuando buscamos en una norma penal la descripción de un hecho que está castigado es el que matare a otro sufrirá una pena de 8 a 25 años de prisión. Entonces, penalistas pensamos en esta forma de categorizar, de pensar primero en la tipicidad, segundo ver si había una causa de justificación, si había alguna situación que llegara a exculparlo porque había razones superadoras que ameritaran una intervención en la vida de otro. Y finalmente, en ese marco de 8 a 25, ¿cuáles son las razones que nos llevarían a pensar en que la persona merece 8 años o merece 25? La pregunta es, esta discusión y esta dogmática tan que muchas veces, una de las cuestiones es, principalmente así como discutimos de estas avenidas, ¿no? De las feministas, los penalistas, los feminismos, los penalismos, no podemos hablar de una única dogmática penal, tenemos que hablar de muchas dogmáticas penales y en esto hay una simplificación. La cuestión es, cuando agarramos los manuales de derecho penal, tenemos una lectura neutral, ¿sí?, de cada una de estas categorías. No es literatura que esté pensada en mujeres imputadas o mujeres y disidencias víctimas de estos delitos, sino que aparece una discusión neutral. ¿Y cuál es el problema de las discusiones neutrales? El problema de las discusiones neutrales es que justamente nos privan de los análisis que reconozcan a las mujeres y las disidencias. Carecen de esta pregunta de la mujer, carecen de la experiencia de las disidencias y prescinden totalmente de un razonamiento contextual. Entonces, la propuesta de hibridar la dogmática penal con los feminismos apunta a que estas categorías que aparecen cuando pensamos la teoría del delito las podamos pensar en términos de género. Y que entonces la pregunta de las mujeres, la experiencia de las disidencias y el razonamiento contextual pueda estar en cada una de estas categorías. Podamos pensar entonces las causas de justificación con mirada de género, las causas de inculpabilidad con mirada de género, cuáles son las variables de género que van a incidir o no en la determinación de la pena. Por el solo hecho de ser mujer o por el solo hecho de ser una disidencia, ¿deberíamos tener menos pena, menor reproche en la sanción penal? ¿No? Esto nos lleva entonces a la discusión del siglo XIX, de todas somos menos responsables por la desigualdad estructural, o hay algunos aspectos y algunas experiencias nuestras que hacen que el derecho tenga que tener una mirada diferenciada. Y esa es una de las preguntas que creo nos van a ayudar a sofisticar los análisis, a no caer en el fetichismo de
uso la palabra perspectiva de género y ya estoy salvada, ¿no? Pensar cuáles son esas experiencias que hacen que estas categorías del derecho penal las tengamos que releer. Estoy yendo al revés. Esta cuestión quizás es más sencilla si lo podemos ver en cómo se proyecta en el sistema punitivo. Y aquí traje una frase de Tamar Pich, que es una autora italiana, que tiene 2 libros, uno de ellos se llama Responsabilidades limitadas y otro es Un derecho para dos, y voy a leer la frase que dice: la fertilidad del feminismo respecto a los estudios jurídicos es reconducible, por tanto, a ese forzar y exceder los confines de las distintas disciplinas, al incesante ir y venir entre las respuestas y preguntas, o mejor, a una incesante deconstrucción de las respuestas, si por respuestas entendemos no solo las, por así decirlo, teóricas, sino también políticas e institucionales. Y si por deconstrucción entendemos precisa y propiamente el reverso cognitivo de un hacer práctico. Parece difícil, pero lo que se encierra acá es, primero, transdisciplina. Segundo, la cuestión de cómo los feminismos tienen un saber práctico y cómo se construye la teoría y cómo se construye ese saber a partir de la experiencia de las mujeres, cómo se construye ese análisis a partir de la experiencia práctica. Esta es una discusión teórica, digamos, fuerte, muy trabajada, de cuánto hay de teoría en la teoría legal feminista, ¿no? Y cuánto hay de una investigación para la acción, cuánto hay del saber y el conocimiento feminista que está puesto al servicio de una práctica, está puesto al servicio de la transformación del derecho. Y esta frase de Tamar Pich captura todos esos problemas, porque captura la discusión teórica, captura la discusión que yo llamo dentro del cuadrilátero del proceso penal, pero captura también la discusión que está por fuera del cuadrilátero, que es quién está cobrando las entradas de lo que sucede en el cuadrilátero, quién entonces es el dueño del estadio en el cual se da esa lucha en un sistema adversarial. Entonces, muchas de las discusiones que están pensadas aquí como discusiones que se dan en un cuadrilátero sería muy, si se quiere, inocente, por ser benévola, si las planteara como solamente debates que tenemos que dar cuando litigamos, ¿sí? Lo que quiero decir es, esta conversación está planteada en esos términos, está planteada en cómo hacemos cuando litigamos un caso, o qué es lo que pensamos cuando litigamos un caso, pero no quisiera que se quedaran con esa idea de lo que charlamos hoy, porque la discusión es más grande, porque la discusión es histórica, porque tiene muchísimo tiempo y porque la discusión tiene un trasfondo político y tiene un trasfondo institucional. Porque mucho de lo que sucede en ese cuadrilátero, donde vamos a utilizar el lenguaje del derecho, donde vamos a utilizar la dogmática, donde vamos a apelar a los tratados internacionales, tiene que ver con cómo están conformados los tribunales, quiénes están en cada uno de esos puestos, cómo realizan sus trabajos y cuáles son los arreglos institucionales en cada uno de esos poderes, cuáles son las facultades de los fiscales, cuáles son las facultades de los defensores, cuánta hay una capacitación autónoma, cuánto no hay capacitación autónoma de los operadores, cuánto de estas instituciones dependen de otras del poder político, cuánto entonces hay de esta discusión que ahora vamos a recortar, que depende de hilos muchos más fuertes que al solo efecto de esta charla no los vamos a tener en cuenta, pero que no quisiera que ustedes piensen que no están presentes, porque ahí es a donde lo personal se convierte en lo político y donde tenemos que tener esa discusión de arreglos institucionales, de marcos regulatorios que hacen que tengamos que discutir hoy
empezando por el cuadrilátero, pero sabiendo que las luchas se tienen que dar en otros niveles también. Bueno, ¿cuáles creen ustedes que son las experiencias de mujeres y disidencias que son tan particulares y que hacen entonces que estemos aquí discutiendo o conversando lo que estamos conversando? La pregunta sería, volviendo entonces a esta genealogía, por el solo hecho de ser mujer, entonces, por el solo hecho de ser mujeres, merecemos menos pena, por el solo hecho de pertenecer a un colectivo de diversidad sexual, se merecería menos pena, o cualquier delito, cualquier agresión cometida contra una mujer ya merecería mayor pena, o hay algo singular, las experiencias de mujeres y disidencias, que hace que en algunos casos nuestras experiencias tengan que tener un cuidado especial frente al derecho. No es sutil la diferencia, yo creo que es fundamental, porque lo que se esconde de lo contrario sería una mirada esencialista, una mirada que desconozca las interseccionalidades, que desconozca las diferencias que existen entre una mujer que creció en un espacio urbano, en un espacio rural, en un espacio de frontera, ¿sí? Bueno, no voy a hacer hablarlos. Ok, bueno, nos dicen... Perdón que ahí le alcanzan un micrófono. El caso de Maribel, que no me acuerdo ahora el apellido, se juzgó con perspectiva de género. Ella era una mula, pero por la necesidad que la llevó, porque quería operar la mano de su niña de 2 años. No sé si conoce el caso. Sí. Bueno, acá aparecieron dos cuestiones. La compañera decía, bueno, hay ciertos aspectos de una desigualdad estructural. En realidad creo que están las dos enlazadas, ¿no? Aspectos que hacen a una desigualdad estructural y cómo esta desigualdad opera en las mujeres y disidencias. Y lo que traía la otra compañera es de un caso particular de una mujer que transporta estupefacientes ilegalizados y que recurre a esta práctica para financiar la operación de una de sus hijas. Entonces la pregunta es, como les decía, ¿hay una mano levantada ya? Si le puedo dar, espero no estar afectando mucho el streaming. En los casos de las instituciones, sobre todo que tienen que ver con varones y instituciones de seguridad, cuando las mujeres son acosadas y sus jefes son los demandados, ahí también hay un desfasaje estructural del sistema penal, digamos, que por lo general está masculinizado. Y por lo general siempre los dictámenes son a favor de los jefes. Bueno, muy bien. Una persona me dijo que en general suelo recomendar muchos libros cuando doy clases, pero hay un artículo de Kerry Carrington que está muy bueno para pensar en las violencias de las mujeres y las violencias de las mujeres en fuerzas de seguridad.
y los condicionamientos que tienen dentro de las estructuras jerárquicas. Lo puedo pasar después. Más allá de que el caso al que hacía alusión la compañera tenía que ver con violencias sufridas, entiendo, dentro de las fuerzas. Esta es una simplificación, forma parte de un trabajo, si se quiere, de discusión, de conversaciones con muchas colegas feministas, que hemos sintetizado en dos aspectos que hacen, o dos aspectos que reconocemos como fundamentales en las experiencias de las mujeres. Que todas los tenemos de alguna manera, pero que la idea sería ver digamos, cómo se desagregan, ¿no? Si tuviéramos que pensar en las muñecas rusas, justo ahora no estamos en un momento para hacer la metáfora, pero como hay una más chiquita, digamos, todas podemos ser la gran mamushka, pero la cuestión es quién concentra todos esos aspectos, ¿no? Y quién se lleva la peor parte en esa repartición. Y ahí es a donde el concepto de interseccionalidad juega, y juega muy fuerte, y lo que no podemos hacer es banalizar entonces y pensar que las desigualdades de poder van a correr para todas las mujeres sin tener en consideración otras variables que se superpongan, ¿sí? Voy a ver si después retomo con un ejemplo. Una de lo que para mí, digo para mí, pero que insisto con esto, tiene que ver con conversaciones con compañeras de estudio, de trabajo, que hemos sintetizado y que está en la bibliografía que les compartí para que integrara parte de esta charla. Rescatamos dos fenómenos que son singulares de mujeres y disidencias. Una es la experiencia de las violencias, ¿sí? No voy a hacer el ejercicio, pero podríamos hacer una prueba de cuántas de las personas que están aquí presentes sufrieron algún tipo de acoso en el ámbito del trabajo. Tenemos un público que es mayormente femenino, pero en general es, digamos, el ejercicio en el ámbito universitario, lo que sale es que la diferencia es abrumadora entre varones y mujeres. Es una experiencia común de las mujeres, es una experiencia donde el miedo a la violencia sexual en los espacios públicos está presente. Y no es una irracionalidad, ¿no? No tiene que ver con un sentimiento que no tiene base estadística, sino que tiene que ver justamente porque, digamos, la percepción de la violencia es distinta también a la percepción de la violencia que tiene el varón. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la cantidad de, digamos, en algún espacio académico se decía, bueno, si los varones son más víctimas de robo que las mujeres, ¿por qué entonces estamos discutiendo sobre los corredores seguros para mujeres que trabajan de noche, ¿no? O si pensamos que las violencias ocurren más en los espacios privados que en los espacios públicos, porque entonces tenemos que pensar en una arquitectura urbana que garantice que las mujeres podamos entonces tener empleos nocturnos sin que eso represente un riesgo. Y tiene que ver con otras violencias que circulan y con una sensibilidad diferente frente a agresiones que van no solamente a la violencia sexual, sino violencia física, violencia verbal, violencia simbólica de estos espacios. Pero entonces la violencia es una de las características singulares, ¿sí? Podríamos traer todas las estadísticas e invito en parte a que ustedes puedan incorporarlas en sus trabajos, en sus reflexiones, para ver entonces de qué hablamos cuando hablamos de la experiencia de las violencias de las mujeres, los índices del INDEC, la información de la Oficina de la Corte sobre violencia, del Ministerio Público Fiscal, donde muestra estas experiencias de violencia, donde aquel lugar a donde las mujeres supuestamente tendrían que estar más resguardadas y por las cuales el miedo a salir nos mantiene adentro del hogar, son las violencias de las que estamos hablando.
la retórica de lo privado, ¿no? La idea de que aquello que sucede en el ámbito de la familia no se debe investigar o se debe resolver en la familia, es parte de lo que influye y lo que ha hecho que sea menos visible, menos discutido los procesos. Mucho de lo que tiene que ver con los estereotipos, la idea del consentimiento, la idea de que si la mujer no se va es porque quiere quedarse y porque en alguna medida no es tan grave lo que le sucede, son algunas de las razones por las cuales no tiene o no ha tenido tradicionalmente tanta reflexión en el ámbito del derecho penal. La segunda tiene que ver con lo que decía la colega, de pensar en la exclusión social, ¿no? Y aquí hay un concepto que creo que todavía requiere mucho trabajo y que es el de la vulnerabilidad, que es un concepto generizado, es un concepto que se gesta, digamos, a la luz del desarrollo de los estudios de género. Es un concepto que además nos permite pensar en la feminización de la pobreza y en estas épocas de pospandemia, digamos, una de las cuestiones para mirar es justamente cómo ha afectado en mayor medida a las mujeres la problemática de, digamos, las desventajas económicas y sociales. Entonces, estas dos características cruzadas, interrelacionadas, son las que creo yo que son importantes pensar cuando analizamos entonces la discusión en el derecho penal. No sé si se puede hacer, lo que podríamos hacer es introduzco esto y doy un ratito por si quieren ir al baño o quieren refrescarse. Ante cuestiones de violencia y vulnerabilidad, hay tres aspectos donde el derecho penal en funcionamiento en ese cuadrilátero, como lo pensábamos, puede tener, digamos, una respuesta cuidada. La primera tiene que ver en cómo atendemos a víctimas e imputadas, ¿sí? ¿Cuál es la atención primaria? ¿Qué es lo que hace el operador judicial ante una mujer o disidencia que aparece victimizada o imputada en un proceso? La segunda cuestión es cómo se trabaja con la prueba. Y el tercer aspecto tiene que ver con la interpretación legal. Es decir, la dogmática penal es esta estructura que nos da un marco para pensar el derecho y que en general se ha mantenido, digamos, aislada y poco interesada en dialogar con los feminismos, ¿sí? Sin embargo, una vez que entra dentro del proceso penal y la discusión entonces se concentra en, digamos, o tenemos que pensar en qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa a las mujeres víctimas imputadas en ese supuesto, es parte de lo que me gustaría, en todo caso, retomar a la vuelta. No sé si se puede, 15 minutitos. Bueno, buenísimo. Vamos a un break, por favor, de 10 minutos y volvemos. Gracias. Pueden pasar, hay libros y también hay un pequeño agasajo.